cuando yo veía, mi casa todo estaba bien, cuando mi papá estaba sobrio, pero cuando mi papá caía nuevamente a la adicción del alcohol. Dios le bendiga. Bienvenidos y bienvenido a nuestro canal. Sí, señor, yo creo. En el día de hoy nosotros tenemos un invitado. Él se llama Carlos Garí. Él es dominicano, pero actualmente vive en la ciudad de Connecticut. Él tiene también un programa, se llama Crucemos al otro lado. Nosotros los invitamos para que también ustedes lo sigan en su canal de YouTube. Con ustedes, nuestro hermano Carlos Garí. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros queremos saber un poco de usted. Queremos saber de dónde es, de qué país, de qué nacionalidad es. Gloria a Dios. Gracias, Teodoro, hermana, por invitarnos a tu programa. Sí, yo soy dominicano, República Dominicana. Nací en una ciudad que se llama La Vega, allá. Gloria a Dios. También, pues ahora mismo estoy residiendo aquí en Estados Unidos, Connecticut, pero vengo de allá. Mi estado, casado aquí con mi amada esposa Yudelki Guante de Garí. Y damos gloria a honra porque ya lleva un promedio de 20 y pico de años juntos. Lucha y prueba, pero en victoria, porque Amén. hay que pelear lo que uno quiere. Bendito Dios. Actualmente pues me desempeño aquí en el trabajo de la sastrería. Aquí le dicen Taylor. Y ahí estamos, aquí en Connecticut. Ya llevamos un promedio aquí. Vivimos en Puerto Rico hace tiempo. Hace 8 años que viviendo en Puerto Rico. En Puerto Rico duramos 25 años viviendo allí. Bendito Dios. Pero aquí estamos, hermana. Ok, pero su apellido se llama Carlos Garí. ¿Ese apellido es de dónde es? El Porque papá yo mío, no. el padre mío, pues era árabe, porque ya naciste. Ellos fue de los que vinieron por Puerto Plata en unos años, muchísimos años atrás. Cuando fue que República Dominicana le abrió la puerta a ellos allá y llegaron en un barco a Puerto Plata, fueron asiliados corriéndole esos problemas para allá de Arabia y todo eso. Y conoció una hermosa trigueña ahí de Jarabacoa llamada Narcisa Almonte, que era mi madre. Por ese mi apellido, Garí. El papá mío era árabe, mi abuelo, mi tío eran árabes, todos. Pero se criaron en República Dominicana. No tenían nada de acento de árabe. Como a veces que usted ve eso, por ejemplo, esos chinos que son nacidos en República Dominicana. Y cuando usted lo oye hablando, dice, pero estos no son chinos, no, estos son dominicanos. Pues así pasó Ok, con mi padre. ok. Entonces, usted me dice que nació en La Vega. Cuéntenos un poco de su infancia allá en Las Vegas, en La Vega. Tuve, ¿cómo diría yo? Una niñez bonita porque antes se podía disfrutar la niñez, que había mucha libertad. No había tanta maldad en las calles que hoy en día tenemos que tener nuestros hijos acorralados, lamentablemente encerrados en nuestros hogares por la situación que estamos viviendo. Usted ve que el enemigo se ha empeñado con los niños en hacerle daño. Pero en ese sentido la pasé bien. Pero también vengo de un hogar donde mi papá era alcohólico. Era un hombre alcohólico, un tipo de alcohólico como raro, diferente a todos los alcohólicos que yo he visto. El padre mío a veces duraba 1 año sin tomarte alcohol y hasta 2 años. Pero cuando que caía al alcohol otra vez, duraba 2 años y 1 año sin parar de beber día y noche. Se levantaba borracho y se levantaba borracho. Y cuando yo veía, mi casa todo estaba bien.
cuando mi papá estaba sobrio. Pero cuando mi papá caía nuevamente a la visión del alcohol, pues mi casa se descontrolaba emocionalmente, económicamente, porque era el sustento, el único sustento era él en mi casa, él era el que sustentaba la casa, mi mamá era una mujer de hogar que no trabajaba, bendito Dios. Pero era un hombre alcohólico, pero nunca en la vida fuimos maltratados por él, ni verbalmente, ni físicamente. Sabe que hay personas que se embriagan y le dan como maltratar a su esposa y a sus hijos. En mi casa no sucedió eso. Simplemente sí emocionalmente no afectaba. Porque cuando yo era jovencito, el terror mío era que a veces estaba yo con la jovencita y jovencito en una esquina ya y me decían, vete a buscar a tu papá que está borracho en aquella esquina, que no podía ni caminar porque así eran los humos que se daban. Wow. Y la vergüenza mía era como yo me tenía que echar ese hombre al hombro, porque eso me avergonzaba a mí, ¿entiendes? Porque era una borrachera que no era de esta gente que beben y siguen caminando y manejan y todo, no, que perdía todo el sentido, lo perdía. Y eso me marcó un poco a mí, mi niña. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos, 2 hembras, 3 hembras y... No, 3 varones y 2 hembras. ¿Y a qué era entonces que se dedicaba su papá? Él era mayormente lo que hacen los árabes y los turcos, que vendiendo tela por los campos, vendiendo relojes. Él se iba a los campos siempre, mayormente, y vendía prenda así de fantasía, como dice, y vendía cortes de pantalones, de tela y cosas así. Con eso nos sustentaba. Y era un negocio rentable en ese tiempo, muy rentable. Porque yo me acuerdo, tengo recuerdo en mi memoria de cómo llegaba con el dinero, ¿entiendes? Pero de nada le servía el dinero, lo malgastaba en el alcohol. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue esa ya salida del hogar. ¿Lo marcó eso? ¿Se repitió ese patrón? Y se repitió el patrón, exactamente. Yo comencé a beber desde muy temprana edad. Ya yo estaba bebiendo alcohol como a los 14, 15 años mínimo. Ya yo estaba bebiendo alcohol, me acuerdo. ¿Entiendes? Pero no solo el alcohol. Ahí comenzaron los otros vicios como las drogas, la sustancia controlada. ¿Entiendes? Jovencito, nosotros preparábamos por todo tipo de sustancia y la compraban en la farmacia porque era antes libre, mezclaban un sinnúmero de base de tipo de cosas que te descontrolaban. ¿Entiendes? Y así fue escalando y escalando y escalando. Luego me salí de mi casa y me fui a la ciudad de Jaina, a Jaina, eso pertenece a San Cristóbal. Yo tenía un promedio de 17 años ahí ya, cuando me fui ahí. No, perdón, primero salí de mi casa, la primera vez que salí de mi casa, ya había desertado de la escuela, porque no había como esa, nunca me gustó la escuela. Y me fui a Constanza a trabajar. Oiga, estando un niño como de 10 o 12 años, me fui a Constanza a trabajar. Y ahí luego la tierra que fue a trabajar. Trabajé agricultura, porque ya el estudio no me llamaba y me fui con un primo mío para allá y allá trabajé. Luego de allá bajé, lo que duré fue como 6 meses ya, porque el trabajo después se puso más duro. Y obviamente, como yo era un niño, pues no podía hacer el otro trabajo. ¿Entiendes? Luego ahí, cuando cumplí los 17 años, volví a salir. Me fui para Jaina a vivir allá. Pero Jaina es un sitio de mucha corrupción. Me acuerdo un pastor que pastoreaba allí y decía que esto es el cajón del diablo aquí hay que pelear duro esta batalla. Y es verdad, hermana, porque eso es rodeado de tabernas, de, como dicen, cabareces, barras, ¿entienden? Muchas drogas, mucha prostitución.
mucho de todo hay ahí, que se mueve. Recuérdese que donde quiera que hay un muelle, pues existen todas esas cosas, ¿entiende? Pero ahí me fui metiendo poco a poco al vicio más profundo y más profundo. Luego ya, ahí en Jaina, tenía 17 años, 18, tuve mi primera esposa. Nos fuimos a La Vega. Después tuvimos 2 hijos más. Con todo esto yo no conocía al Señor, le estoy hablando de mi vida pasada. ¿Entiende? Nos fuimos a La Vega, pero allá eso no funcionó, porque no nos llevábamos bien, yo no era fácil, ¿entiende? Y con la persona que estaba en ese momento, pues también era un poco violenta, ¿entiende? Y no nos respetaban en el sentido de que ella me brincaba encima y cosas así, y yo pues me defendía también, y da pena decir esto y vergüenza, y muchas veces, en alguna ocasión me llegué a dar también, que esto da pena y vergüenza decirlo, no me gusta ni contarlo, pero fue mi testimonio. Entonces, en el 1992, ya yo tenía 27 años batallando, porque todo el que vive en aquella nación de nosotros, todo nos venden un sueño, y todo hombre quiere tener, vamos a decir, hablando mundanamente, circularmente, quiere tener dinero, fama. Dinero y fama, ya usted sabe, para atraer la fémina, ¿entiende? Pues en el 1992 me embarqué en una yola hacia Puerto Rico. Dejé mis hijos chiquititos allá, 3 niños. Pero al yo caer en la realidad, cuando yo me vi en Puerto Rico sin mis 3 niños, eso me frustró de una manera. Yo vine acá y en sí fue cuando estaba en Puerto Rico. Cuando llegué allá a Puerto Rico, por poco también me iban a naufragar en el medio de la mar allí, porque se metió un mal tiempo. Y yo le prometí a Dios que si me sacaba de eso, jamás en la vida iba a volver a un viaje como ese. Pero gracias a Dios, pues Dios nos llevó con bien allá. Pero al yo llegar allí a Puerto Rico, verme en un país extraño, sin documentos, sin mis hijos, que nunca me había despegado de ellos, eso me frustró de una manera, me marcó de una manera poderosa. ¿Entiendes? Que yo no encontraba. ¿Qué edad tenían ellos cuando usted se... Oh, yo dejé una de 7 y dejé uno de 2 años y dejé la esposa embarazada, como con 2 meses de embarazo. Me fui a Puerto Rico, pero poco a poco yo fui perdiendo los lazos con la que era esposa mía. Usted sabe, separado, yo no podía ir allá. Ahí fue entonces cuando yo más me sumergí en el alcohol y en las drogas. Ahí caí a la droga que le dicen la cocaína. Y eso a mí me monté en ese viaje, hermana, desde 1992 hasta que Cristo llegó a mi vida. Estaba desasitiado, duré todos esos años en Puerto Rico, para arriba y para abajo, corriendo riesgo, haciendo y deshaciendo. No tenía estabilidad emocional, no tenía estabilidad económica, porque de que me estaba levantando económicamente, pues lo destruía. Porque cuando no era una cosa era la otra, cuando no eran, vamos a decir, perdonando, un vicio de fémina que tenía, de adulterio, de fornicación, o si no era el vicio de las drogas. ¿Entiendes? Nunca tuve. ¿Cómo usted negociaba esos vicios? O sea, ¿a qué usted se dedicaba? Yo allá era sastre también, Taylor, y en sastrería, allá en Puerto Rico, por la sastrería deja buenos beneficios. Me iba bastante bien en Puerto Rico con la sastrería.
porque allá en Puerto Rico se cose mucho, se altera mucha ropa. ¿Entiendes? Yo digo que uno de la gente más exigente para vestirse son los puertorriqueños, porque ellos si un pantalón le queda media pulgada de largo, no se la quieren poner y pagan por eso. Y me iba bastante bien allá, pero de nada me servía. Sí. Porque entonces ahí conocí una persona, una puertorriqueña, que me casé con ella. Ella tenía 3 niños. Y nos casamos y yo duré 10 años con esa persona, pero ya usted sabe, yendo y viniendo por mi condición, porque esa persona luchó para sostener, para mantener el hogar, pero yo con mi problema de adicción que tenía, con mi problema de alcoholismo, con mi inconstancia e infidelidad, pues fui destruyendo eso poco a poco. Fui destruyendo el hogar. Y duramos 10 años casados en esa lucha, en esa batalla. Yo me iba un tiempo, después volvía, me mudaba solo, volvía y así me mantuve. Y era un hombre inestable totalmente. Inestable. Y perdí mucho tiempo tratando de resolver esa situación. ¿Usted sabe qué? Porque el Señor, en el Señor, hermano, es que nosotros somos libres de las cosas que nos atan. ¿Entiendes? Amén. Pero de todo eso yo no conocía al Señor y ya andaba como dicen, sin una estabilidad emocional. Eso me hacía mover de un país a otro. A veces estaba en Puerto Rico y yo decía, me voy para República Dominicana, vivía, ya duraba un par de meses, volvía y me iba a Puerto Rico, de Puerto Rico me iba a Boston, de Boston me iba a Nueva York y así me mantuve varios años, tratando de estabilizarme, buscándole sentido a mi vida, pero no lo encontraba el sentido. Había un vacío en mi interior muy profundo y cada día me estaba sumergiendo cada día más en los vicios y cada día estaba más deprimido y cada día estaba más profundo en los vicios. ¿Entiendes? Nosotros vemos muchas veces las personas adictas y pensamos que ellos quieren estar en esa condición. ¿Usted que vivió esa experiencia? ¿Cómo se vive desde esa perspectiva? O sea, desde su punto de vista. ¿Cómo vive? ¿Qué se siente tanto en la mente, en el corazón, una persona con esa condición? Como usted lo dijo, nadie quiere estar en esa condición. Nadie. Porque usted sabe lo que usted pagar por algo que lo está destruyendo usted. Nadie quiere estar pagando por alguien que está destruyendo, algo que lo está destruyendo a usted ni a mí. Entonces, uno quiere salir de ahí. Pero uno, cuando cogía, como digo yo, esa rienda por ahí, que amanecía sin ni un solo peso, ni para una sopa que se bebía, y fariciaba todo el dinero que venía a nuestra vida, uno se levantaba, por ejemplo, un lunes y decía, hasta hoy llegué, esto no quiero esto más. Eso es la consecuencia de lo que usted hizo todo ese fin de semana. Y tú te prometías tú mismo, no vuelvo más, no vuelvo más. No pasaban 2 días cuando ya uno estaba montado de nuevo con las mismas condiciones. Y era algo que era imposible de dejar. Y yo muchas veces traté de dejar. Muchas veces luché con eso por dejarlo. ¿Sabe qué? Cuando más me conmovió a mí fue porque a mí quizá hay gente que cayeron más profundo que yo, han caído más profundo que yo. Y a veces Dios lo saca de un sitio a uno y uno a veces como que ignora esas cosas, ¿entiendes? Y sabe que yo llegué a decir en mi ignorancia espiritual y en mi ignorancia circular, cuando ya Dios me había libertado, llegué a decir cuando veía adictos, yo decía, pero ellos están así porque quieren, ¿eh? Oiga, qué ignorancia, hermana, donde yo luché muchas veces por salir de ahí, no podía. Hasta que un día
estoy leyendo, o estoy oyendo un programa y encontraron una carta de un adicto que murió de una sobredosis y luchaba con su adicción. Y él decía en la carta, la leyeron ahí en el programa radial, y él decía que él luchó con eso desde niños para liberarse de eso. Y que eso era como un monstruo que lo desgarraba por dentro. Y cuando yo oí esas confesiones, yo no paré de llorar. Le dije, Dios, la verdad que yo he sido mal agradecido contigo y lo que me he puesto es a juzgar la gente. Desde ese día, yo entendí en el problema que yo estaba metido. Yo entendí las grandes cosas que Dios hizo conmigo. Entonces, desde ese día he tomado conciencia y cuando veo una gente de esa, lo único que le digo es, tu esperanza, tu solución solo la tiene Cristo. ¿Por qué me dicen? Digo yo, porque yo viví en ese mundo donde tú estás ahora. Y traté muchas veces de salir de ahí y no pude. Pero vino el Señor a mi vida y me libertó. ¿Cómo fue ese encuentro, Varón? Mire, hermana, como yo le dije, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo cuando me vi solo sin mis hijos, yo nunca pude recuperar eso. Esa estabilidad emocional, eso me dañaba constantemente y tenía que estar sedado bajo los efectos de la droga o del alcohol o metido en un party para poder como despejar mi mente, poder negar eso que me atormentaba, esa culpabilidad que yo sentía. Entonces, como le dije, caí muy profundo y cada día era más profundo. Tuve negocio, lo perdía. Cada cosa que hacía era un fracaso en todo, porque era un hombre emocionalmente desestabilizado. En los negocios fracasaba, en el matrimonio fracasé, en los trabajos fracasaba, donde quiera, muchas veces en las relaciones también, amistades, fracasaba por mi inconstancia. Un día, quiero que sepan, yo no quería saber de los cristianos. Yo no quería saber de cristianos porque ellos decían que eran un chorro de mentirosos, de vividores. Y yo le decía, yo soy más salvo que ustedes, le decía yo, porque yo me creía bueno, porque yo le quitaba quizá el hambre a una gente o le resolví una solución. Y yo me creía que iba rumbo al cielo por esas obras. Y nadie es salvo por obra, sino por gracia. Así mismo, hermana. Entonces, una noche sumergido en esa depresión profunda, no quiero volar esto. Yo tenía un negocio al lado de una iglesia en una calle, pero ni la iglesia tenía parking, ni yo tenía parking tampoco. Nos estacionaban en el frente del negocio y la iglesia estacionaba en la calle también los carros. Pero cuando ellos se me estacionaban en el frente del negocio mío, hermana, a mí me prendían las orejas. Y yo le decía así, oiga, me quitan esos carros de ahí de frente del negocio, porque esto, váyanse para su lado, para allá, aquí no vengan a estacionarme los carros frente al negocio. Le decía, oiga qué guapo. Pero ellas eran gente lavado por la sangre del Cordero, humilde, que pacientemente movían su carro. Y decía, ustedes lo que están es sacándole el dinero a la gente, decía yo. Provocaba. Sí, yo lo provocaba. Imagínate un instrumento del diablo. Un instrumento del diablo. Entonces, ese negocio yo lo perdí. Yo no quería pasar más por ahí porque le estoy diciendo que emocionalmente no me sentía bien y todo eso me fue marcando y marcando y marcando y cada día más sumergido en la sustancia, cada día más profundo en esas cosas. ¿Entiendes? Iba a Santo Domingo, llevaba
par de pesos y allí lo derrochaba de una vez, me tenía que volver para atrás y todo eso. Entonces, cuando yo me vi a pie, que me vi sin negocio, que después me fui en un carrito que se estaba cayendo encima de mí, en una sumergido en una depresión tan grande, cuando ya no tenía amistades, no tenía nadie, que lo había perdido todo, los que me quedaban se habían ido para Estados Unidos y yo estaba en Puerto Rico. Me vi solo. Sabe que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para poder tratar con nosotros en muchas ocasiones. A veces uno no entiende el propósito de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué pasó? Me siento solo, no tengo gente, no me llaman. Dios sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Entonces, esa noche en mi habitación, oiga cómo era que yo vivía. Tenía una botella de Mama Juana llena de alcohol, una caja de cigarrillos, tenía 4 Panadol PM para después que terminaba mi rumba yo me la bebía a ver si podía dormir, que no dormía. Y tenía también la sustancia aquí al lado, 4 cosas juntas, adición, porque también caí en la adición de la Panadol PM porque no podía dormir sin nada con eso. Por tantos problemas que tenía, tantas situaciones. Pero esas noches yo veía los canales, a veces estaba buscando canales y cuando veía una prédica, yo le hacía así, ¡fum!, lo quitaba rápido y decía, estos vividores hay que quitarlos rápido para que no vayan a comerle la mente a uno, hacía yo. Pero esas noches yo me pongo a ver el canal de Gigi Ávila, oí esa palabra. Pero ya Dios venía tratando conmigo hacía como 2 años atrás. Porque el Espíritu Santo ya venía. Yo me acuerdo de un CD que me regalan en un tiempo que yo viví en Boston y yo que me lo prestaron y dije, wow, de música cristiana. Y yo dije, voy a comprar me metí a una librería cristiana, pero me metí escondido. Con vergüenza que me vieran. Porque usted sabe que uno quiere mantener cuando está en la calle una imagen de que yo soy más que soy. ¿Entiendes? Y cuando en esa calle estaba pasando, mucha gente me conocía, salí corriendo de ahí, no compré el CD, no. Me fui para Puerto Rico. En Puerto Rico estoy en una fiesta patronal con todo lo que yo deseaba hablando mundanamente. ¿Te ve? Todo lo que busque el hombre cuando esté en esa calle. Disposición con amigas para cualquier cosa, sustancia, alcohol y de todo. Pero ese día yo me bebo un solo trago y me siento como extraño en ese ambiente que estaba Tito Roja, me acuerdo yo cantando esa noche, que era mi salsero favorito en aquel entonces. Y esa noche yo estoy sintiendo algo que no soy yo, no quiero estar en el lugar. Y yo me quedé de juntar con una persona ahí esa noche para seguir la rumba, para empezar la rumba, mejor dicho. Pero me siento ya que no soy yo. Y cuando la persona me dice, ¿qué? ¿Para dónde vamos? Digo yo voy para mi casa. ¿Cómo que tú te vas para tu casa? Pero esto tú llegaste ahora, no está empezando. El trago ni me lo terminé de beber. Me acuerdo, yo salí de esa patronal ya hablando con Dios. Un hombre que nunca había hablado con Dios. Nunca, yo nunca me arrodillé a pedirle a Dios nada. Una sola vez cuando viví en Jaina, que era joven, que a la esposa mía dijeron que había que operarla para sacarle la niña que tenía en el vientre y que sé yo qué, que estaba complicada. Yo le dije a Dios, por favor, no permita que lo operen, le dije a Dios. Esa sola vez me acuerdo que haya orado por Dios. Y la vez cuando me fui a Puerto Rico también, que le prometí a Dios que no iba a volver a meterme un viaje ahí. Usted sabe, uno le ofrece a Dios cuando está en problemas. Esa fue su tercera ocasión de hablar con el Señor. Exactamente. Pero esa noche en la fiesta patronal me sentí extraño. Había algo que me estaba inquietando, que yo no podía estar ahí.
y salí de la patronal, le dejé la persona ahí, le dejé en la fiesta, que se encontró raro porque yo era fiestero, yo era bailador como yo solo, yo me pasaba bailando en toda esa discoteca, por ahí esos salones de baile. Y me fui, cuando voy caminando, me paro en un sitio a echar gasolina en el carrito que tenía. Y ahí estoy hablando con Dios diciendo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Me siento extraño. Oiga, yo nunca había tenido un diálogo así con Dios. Yo le había prometido cosas como esas ocasiones brevemente, pero yo traía un diálogo de un pueblo a otro con Dios, un hombre que nunca ha hablado con Dios. Ese día llego a mi casa y me acuesto. Al otro día me levanto y me voy a mi trabajo, llego a mi casa, no consumí nada, pero en mi casa yo tenía sustancia también, tenía alcohol, tenía cigarrillo, tenía de todo. Y yo me voy a dar un prende aquí para ver si me quedo dormido, después me bebo un par de pastillas para dormir. Pero ese día no tomé, ese día me puse a ver el canal cristiano. Oiga, un hombre que nunca en su vida se había puesto a detenerse a ver palabras de Dios. Incluso hubo una amiga mía que se convirtió primero que yo, que jangueaba conmigo. Y yo le decía a ella, olvídate de eso, tú lo que te metiste ahí a buscar dinero, le decía yo a ella. Yo le decía a ella, ¿tú sabes qué? Vamos a rentar un local, le decía. Oiga, yo era un impío. Vamos a rentar un local. Yo pongo una barra en la noche y en el día movemos la silla y montamos una iglesia, le decía yo a ella. Oh, padre, mucha falta de respeto con las Sí, cosas del Señor. sí, Así son las personas que realmente están sumergidas en el pecado. sí. Y uno se molesta a veces cuando le contestan algo parecido así a uno. Pero es la oscuridad en la que uno está sumergido. Dice la Biblia que oyendo no oye y viendo y no ven. ¿Entiendes? Y así estaba yo. Ella me hablaba de Cristo, pues yo decía, no, montamos una barra en la noche y movemos la silla, pues ponemos un altar y nos buscamos todo ese dinero, de noche y de día, en la iglesia de día y de noche en la barra. Pero esa noche, cuando llegué a mi habitación, me puse a ver esa palabra y esas palabras comenzaron a fluir a mi vida. Y yo digo, déjame llamar a ver, para que oren por mí, a ver si yo puedo dormir. Porque ese era mi problema, no dormía también. Llamo al canal de Gigi Ávila y digo, me cogen el teléfono de una vez. Me dice, yo necesito la oración, pues necesito que oren por mí porque no puedo dormir. Ah, sí, está bien. Oraron por mí. Me dicen, ¿quiere a Cristo como único y exclusivo Salvador? Pero yo le dije que sí por salir del paso, pero en ese entonces yo no deseaba. Sí, está bien. Oran por mí. Pero yo le dije al Señor en esa noche, después que oran por mí, yo le dije, Señor, si tú existes, cámbiame. Le dije, cámbiame porque yo no quiero esta vida. Hermana, yo no duré 5 minutos para dormirme. Ese día yo no bebí ni alcohol, ni usé droga, ni fumé cigarrillo, ni me bebí la pastilla para dormir, nada. Yo me dormí como un pichón. De una vez 5 minutos no. Pero en esa noche Dios se me reveló a mí en una forma como de revelación, como sueño. Porque a mí las revelaciones de Dios, a mí no se me olvidan. Los sueños míos se me olvidan de una vez. Y hasta hoy ese sueño vive en mí. Todavía lo recuerdo tal y como fue. En mi casa nunca hubo una Biblia. Como le dije, mi papá tenía problemas de alcohol. Mi mamá era una mujer de esta mansa que mi papá la trajo de un campo lejísimo, que no sabía nada. Tenía problemas también de que oía poco. Y era media sorda, oía poco y no tenía nada, no sabía leer ni escribir, ni mi papá tampoco sabía leer y escribir, porque los papás de mi papá murieron cuando él estaba niño y ellos, como no, al no tener familia en República Dominicana, se criaron en las calles. Mi papá
se crían en la calle porque murieron los viejos de ellos, ellos se crían en las calles. Entonces, yo salí con el Señor en un sueño ahí profundo, donde Dios me reveló cómo iba a destruir el mundo, qué tenía yo que hacer para ser salvo y que yo no estaba preparado. Oiga, yo no sabía que había que estar preparado. Yo no sabía de la forma que Dios va a destruir a este mundo. Yo no sabía que Dios era espíritu. Yo no sabía que Cristo había muerto por nuestro pecado y que la sangre de Él nos limpian de todo pecado. Yo no tenía ningún mínimo conocimiento de cómo era que bregaba el mundo espiritual. En absoluto no tenía nada, solo que nada. Yo estaba inocente de todo eso, viviendo en un país rodeado de gente. Y viviendo en Puerto Rico, que es una cuna del evangelio. Pero yo no sabía nada, absolutamente nada del evangelio. Yo entendía que Jesucristo había venido, lo había matado y ahí se acabó el cuento. Y no que había venido del cielo, sino que era hijo de María y lo matan y ya. Eso hasta ahí sabía yo. Pero en una ocasión yo veo que viene, como dice la Biblia en Apocalipsis, que este mundo va a ser destruido con fuego. Dios va a quemar la tierra, dice la Biblia. Pero eso Dios me lo mostró en el sueño. Después fui estudiando la Biblia que yo me encontraba con todas esas cosas. Y ahí pude entender que fue un llamado de Dios. Entonces, veo cómo se está destruyendo el mundo con fuego y todo el mundo corriendo y almas subían a los cielos. También ese era otro conocimiento que yo decía, que se murió con tierra tiene. Pero yo veía almas que subían para allá, de niños especialmente estaban subiendo. Pero cuando yo miro hacia arriba, veo a Dios que viene bajando como un espíritu. Pero en mi sueño, en mi sueño yo entendí, en mi revelación, que yo no estaba preparado para encontrarme con Dios. Oiga, sin yo saber nada, yo no sabía que había que estar preparado para encontrarse con Dios. Y yo salgo corriéndole a Dios. Pero, ¿dónde huiremos de Dios? ¿A dónde huiremos de Dios? Dice la Biblia, si te subes arriba de los cielos, allí estaré yo. Si te metes del fondo del mar, estaré yo. Donde quiera que te esconda, ahí estaré yo. Hermana, y cuando voy, no doy 2 o 3 pasos cuando Dios me coge por aquí debajo, por las arcilas, y me levanta como del alto del techo de la casa y vuelve y me pone en el piso. Y me hace así como... Y yo entendí qué fue lo que me quiso decir. Cuando hizo así, yo entendí en el lenguaje que me dice, tú no estás preparado para subir para allá. Me dice. Que ese es un error en especial de la Iglesia Católica, que dice que todo el que se muere y le rezan va hacia el cielo. La Biblia establece y dice que está establecido que una sola vez muere el hombre. Después de ahí para juicio, para condenación o para salvación. O sea, hay 2 mundos. Hay 2 partidas. Dice que uno estará a la derecha y otro estará a la izquierda. Que las ovejas estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda. Va a haber una separación de gente en el día del juicio del Señor. Y a veces el enemigo nos quiere engañar a nosotros, como me tenía a mí engañado, que era con muerto con tierra tiene. Pero cuando Dios me hizo así, yo entendí que yo no estaba preparado y me puso en la tierra nuevamente. Pero ahí mismo yo me pongo a danzar, a bailar. Y me dice una persona que está al lado mío, ¿por qué tú danzas si tú te quedaste? Pero cuando yo miro hacia el lado, veo mi alma, hermana, Dios me está escuchando el testimonio. Yo no sabía nada de la Biblia, pero yo veo mi alma donde Jesucristo derramaba su sangre sobre mi alma
Gloria a Le Dios. decía al tipo que me dijo que por qué bailaba, yo me bailaba si yo me había quedado. Y dije, no, porque Jesucristo está limpiando mi pecado con su sangre. Gloria a Jesús. Jesús está lavando mi pecado con su sangre. Me metió como un pozo de nube, así, rodeado de nube, y su sangre derramaba sobre mi cuerpo, sobre mi alma. Ahí yo desperté. Las 3:05 de la mañana. Yo no fui el mismo hombre después que yo desperté de esa revelación que Dios me dio. Había una paz interior en mi vida. Había algo que me había tocado mi alma, ese sosiego, esa sed por el alcohol, esa sed por las drogas, esa sed por la fornicación. Eso desapareció en mí en ese instante. Fue un sueño, una revelación divina, como quiera que sea sueño, sea revelación, fue divino de los cielos. Aleluya. 3:05 de la mañana, a mí me habían regalado una Biblia en el 1992 cuando yo llegué a Puerto Rico. Un hermano que trabajaba junto conmigo y me predicaba, pero él me regaló la Biblia por fe. Pero esa Biblia yo la estaba buscando en el closet como si fuera oro. Nunca la leí, hermana. Pero ese día a las 3:05 de la mañana la estaba buscando como si fuera oro, como el oro que es. Aleluya. La estaba buscando, pero después volví en sí y dije, ay, por esa Biblia yo se la regalé a fulana. Loco que dieron a las 6 de la mañana. Yo no dormí más después de ahí. Como un hombre activo, después de un hombre apagado, deprimido, se despierta activo, con ganas de vivir, con ganas de hacer. Cuando despierto, loco que den a las 6 de la mañana para ir para mi trabajo. A las 6, voy hablando con Dios todo el camino. Digo, Señor, ayúdame en el trabajo para yo salir rápido y a comprar una Biblia que sea, oiga, Dios es maravilloso. Yo decía, Dios, ayúdame a conseguir una Biblia que esté bien traducida. Ayúdame, terminé mi trabajo. Pam, pam, ese día tenía energía, terminé mi trabajo y me dicen los compañeros, no vamos hoy. Y yo te voy a decir la bebida que yo voy a coger hoy. Me monté en mi carro, me fui, cogí por una librería para allá. Pero no conseguí ninguna Biblia. Me metí a un mall grandísimo, no conseguí ninguna Biblia como que me llamara. Hermana, recuerda que yo le dije que no quería pasar por la calle donde yo había perdido mi negocio y donde estaban los hermanos que yo votaba. Ese día Dios me metió por ahí. Cuando paso frente a la iglesia hay un culto. Yo estaba lleno de barba, por una barba fea así, con un crucifijo aquí enganchado en oro, un rosario en oro grandísimo tenía. Cuando paso frente a la iglesia, hay un hombre allá en la puerta de la iglesia vigilando los carros porque, como le dije, no tenían estacionamiento. Y yo le digo de afuera del carro, medio a medio de la calle, de adentro del carro, le digo, hermano, varón, usted me puede recomendar una Biblia buena, que tenga una buena traducción. Y él me dice, sí, hay una librería que le dicen checo, pero ya está cerrada. Pero ya Dios tenía ese hombre ahí para mí ya. Oiga, hermano, yo fui a caer allí a la gente que yo odiaba, que yo votaba, me llevó Dios allí. Cuando ese hombre, hermana, metió la cabeza por mi cristal del carro y me dice, tú no necesitas Biblia, ahora tú lo que necesitas es a Cristo. Me dice. Cuando yo vi a ese hombre, yo me quería morir. ¿Sabe quién era ese hombre? Que Dios me había mostrado en el sueño, que me dijo que por qué yo bailaba si yo me había quedado. Y digo, ¿qué? Pero yo pensé que me estaba poniendo loco, era. Y dice, entra para que reciba a Cristo como tú. No, y comenzó el enemigo por otro lado. ¿Qué van a decir la gente por aquí? Tú sabes que todo el mundo te conoce en esta calle, que tú eres un jodón, que tú eres un bravucón, que tú eres un mujeriego, que tú la aprendes, que tú eres el que la aprende aquí. El enemigo, ser el enemigo por este lado y Dios por este lado.
tú necesitas a Cristo, tú necesitas ser lavado. Ya Aleluya. Dios tenía palabra ungida en ese hombre. Yo estacioné mi carro, nunca quise ir a una iglesia que me invitaba. Estacioné mi carro más para adelante, lleno de barba. Cuando esos hermanos me vieron que fui yo que entré por ahí, hermano, nosotros tenemos que tener carácter y convicción. Esa gente nunca me hicieron la guerra a mí. Aleluya. Guardaron ese testimonio. Guardan ese testimonio. Cuando el pastor me ve que yo entro por ahí y me ve, algunos se asombraron. Era obvio, ¿quién es este hombre aquí? El pastor fue tan sabio que me dijo, ¿qué te pasa? Cuando me llevó. Esa gente me recibieron con un amor como si fuera el Dios mismo que estuviera allí. ¿Entiendes? Aleluya. Yo pensaba que me iban a rechazar, yo pensaba que se iban a vengar de mí, pero cuando la gente tiene convicción, no importa lo que el otro le haga, sigue peleando, sigue batallando y sigue amando a sus propios enemigos, como Jesús dijo. Así es. Así es. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, saben verdaderamente que nosotros estamos aquí porque, como dice su palabra, por tanto, y hacer discípulos. Aleluya. Cuando las personas tienen el Espíritu Santo, saben amar, aleluya, como Cristo ama y ama a la iglesia. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Es así. Por eso Pablo dice, sobre todo, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, gloria a Dios. Si yo hablara lengua, si entregara mis bienes, si entregara mi cuerpo para que lo quemara y no tengo amor, nada soy. O sea, Pablo está diciendo, no eres cristiano si no hay amor. ¿Entiendes? Cuando el pastor me metió con el copastor para la oficina y me sentan en una silla y comenzaron a orar por mí, ahí yo fui libre de todo demonio, de todas cosas que moraban en mi cuerpo. Comencé yo a sentir esa liviandad, como esa renovación en mi vida. Ahí se acerca al Señor de todo corazón. Le entregué mi vida al Señor. De una vez le dije, ¿y cuándo son los cultos aquí? Me dijeron, mira, tal día, tal día, tal día. No tenía ni tarjeta ni nada, me lo escribían en un papelito de libreta de eso. Y yo tenía ese papelito como oro en el bolsillo, lo metí en la cartera para no perderme un solo culto. Hermano, y de ahí en adelante nunca volvió atrás, nunca volvió el No, deseo de droga, de alcohol, de mujeres, de cigarrillo, de pastilla, durmió bien después de ahí. sí, en ocasiones, pues, pero eso es normal, porque en ocasiones hay días que tengo mucho estrés o tengo mucha carga encima que en ocasiones pues tengo problemas para dormir, pero no es un hábito en mí como antes, usted ve, no es un hábito, Dios me libertó de todas esas cosas. Entonces, Dios me libertó de una manera que hasta aquí me ha ayudado el Señor. He tenido luchas y pruebas. Han llegado momentos y le digo que todo ha sido gloria, color de rosa. No, eso es mentira. He tenido mi lucha, mi prueba, mi tiempo de, como digo yo, de sequía espiritual, que me han dado ganas de salir corriendo, pero qué bueno es Dios, que no es por mi fuerza, sino por la fuerza de Dios, porque si por mi fuerza había sido, yo no estuviera aquí hoy mismo hablando con usted, porque llevo 22 años en el Evangelio,
a prueba de fuego, como digo yo, en lucha, pruebas, una cosa terrible. Ay, yo me acuerdo de un evangelista que cuando yo me convertí, que me dice, fue a predicar, me dijo, no te preocupes, que después de 3 meses tú vas a ver que todo va a estar bien, me dijo. Y yo digo, eso yo nunca lo he visto en mi vida, ¿entiendes? Al contrario, se arreciaron los problemas, se arreciaron las situaciones, pero hermana, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, así es. Dice el Señor en su palabra que nos vistamos de toda armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Aleluya. Y después de eso, varón, porque ya casi está terminando, el Señor entonces le dio su esposa, le dio Sí. hijos, como a Job, le dio nuevos hijos. Y en ese entonces, oiga, como yo decía, ella y yo estábamos viviendo por ella en República Dominicana y yo en Puerto Rico, incluso en un viaje de eso ya estaba embarazada. Estaba embarazada, ya yo me había separado de la otra, ella había cogido su rumbo y yo mi rumbo. Pero entonces yo iba a allá, cuando yo era, antes de ser yo cristiano, se me olvidó este pedazo, antes de ser cristiano, ella me decía, ay, frente a una iglesia en mi casa, yo me voy a convertir. Parece que yo estaba trabajando con ella también y yo le decía, sin yo ser cristiano, yo decía, oye, sería el mejor regalo que tú me dieras a mí. Sin yo ser cristiano, yo decía, sería un regalo muy hermoso que tú me darías a mí. Pero ella tenía un perjuicio que ella creía que si se metía cristiana, pues yo la iba a abandonar. ¿Entiendes? Ella tenía eso porque después ya me lo expresó eso. Pero yo en ese entonces fue que el Señor me agarró y me apresó y me metió a su redil. Y la llamo porque yo me sentí maravillosamente distinto. Digo, wow, qué cambio, Señor, gracias. Y comenzamos a orar, a buscar a Dios, a ayunar, a vigilar constantemente. Y ahí cogí yo para Santo Domingo ya la esposa mía estaba embarazada, pero yo quería ya formalizar todo para estar bien delante del Señor. Y cuando cojo para allá y tenían problemas mis apellidos, y yo, Señor, ayúdame con esto, porque yo quiero casarme, yo no quiero estar así, le decía el Señor. Por eso que se encuentra con Dios, tiene que haber un cambio obligado y quiere hacer las cosas bien siempre. Correcto, de manera No correcta. creo en esta gente que reciben al Señor y siguen su misma conducta, su mismo estilo, porque entonces, ¿para qué el Señor nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? No fue para santificarnos. Amén, Si así es. no estamos siendo santificados, quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí o tú no quieres ser santificado. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo cogí para allá, pues, dije yo, arreglé los papeles que tenían problemas. Lo arreglé, le dije, ya vámonos para allá. Digo, tú no tienes gente que tú conozcas. Decía, no, digo yo, llévate a fulana para que sea madrina y cuando vamos para allá, para el Juez civil. para el juez civil, dice, ya, pero falta el padrino. Y miro yo para atrás, un hombre que estaba motoconchando ahí. Digo, ¿tú quieres ser padrino de esta unión? Dice, claro. Digo, ven que tú vas a ser padrino. Yo no sé ni quién es todavía. Tu testigo. El testigo es yo, hermano. Ahí formalicé mi matrimonio. Y a mí me ha ayudado el Señor y créame que no ha sido fácil, pero estamos en victoria y con la ayuda del Señor vamos a vencer. A cualquier hermano que escuche este testimonio, que no pierda la fe y el que no se ha conciliado, el que no se ha encontrado con Cristo, tu solución es Jesucristo. Yo traté muchas veces de salir de la adicción, yo traté muchas veces de dejar el alcoholismo, yo traté de organizar mi vida y no podía. Ahora doy gracias al Señor que me libertó de todas esas andanzas y hoy me siento mejor que nunca, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Solo Cristo hace el hombre feliz, gloria a Dios. Y como usted dice, solamente el Señor es que nos hace verdaderamente libre, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, ya para despedirnos. Vamos a orar por esas personas que quieren salir de ese mundo y no han podido, para que tengan ese encuentro como usted tuvo
con Cristo para que usted ore y ahí mismo nos despida. Amén. Gloria a Dios. Padre eterno, Dios de toda consolación, de toda gloria. Padre, te doy la gracia, Dios, porque recuerdo ese tiempo que yo viví en las tinieblas, Dios, para vergüenza, Dios. Pero tengo que contar esto de lo grande y maravilloso que tú eres un Dios que liberta al cautivo, Dios. Así como me libertaste a mí cuando estaba en cautividad, Padre, que estaba en la garra del enemigo, y tú me atraíste a ti, Señor. Gracias, Señor. Así yo te pido en este momento, Dios, que todos los que están escuchando, que todos los que van a ver este testimonio, Dios, tú también los saques de ese mundo, Dios, y toque su corazón. Abre los ojos del entendimiento de ellos para que ellos puedan entender que la única solución la tienes tú en tu mano, Dios. No hay hogares crea, no hay alcohólicos anónimos. Cuando tú llegas, Dios, todos somos libertados cuando llega la mano del Señor. Toda cadena, Señor. Así nos despedimos, Dios, de esta transmisión, Dios. Se llama el programa Señor, yo creo. Así, Padre, te pido por este programa, te pido por la emisora también, para que tú sigas bendiciendo estos canales, Padre, estos siervos que han sido instrumentos tuyos, Dios, para esparcir el reino de los cielos, Padre. Te pido por mi hermana Ingrid, que tú la bendiga, ella, su familia, mi hermano Jonathan, su esposa y sus hijas, Dios, bendícelo de una manera poderosa, Padre, que todo aquel que pueda ver este testimonio, tú rompa cadena, Dios, de adicción y de alcoholismo, Padre, de prostitución, de lesbianismo, Padre, de homosexualismo, Dios. Tú no tienes categoría, Dios, para libertar a cualquiera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Queremos que ustedes se suscriban a nuestro canal. No se olviden de compartir y de darle like. Síguenos por todas nuestras plataformas. YouTube, síguenos por Instagram, síguenos por Facebook y síguenos por TikTok. Hasta una próxima entrega. Dios le bendiga.